Sí, ¿cuánto había que pagar? 4.000, ahora no sé. Hola, buenas tardes. No sé si me escucha, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha clarito. Buenísimo. Bueno, nos encontramos en la clase, entonces ya estamos en el módulo 2. Les había dejado un material, que es lo que vamos a hacer hoy, y un video, que no sé si lo alcanzaron a ver o lo pudieron ver, que tiene que ver con la que es el módulo 2, que es gestión del cambio, ¿no? Dentro de los recursos humanos, una de las funciones claves es el tema de los cambios. Y ahora vamos a ver por qué se producen y cuáles son los inconvenientes de estos cambios, se podría decir. Vamos a subir ahora, mire, es el material que yo les pasé. Este es un estudio hecho por una compañía privada que se llama Zimmerman, y ellos realizaron el término en inglés, que es el change management, es, es en inglés el término que se equipara, ¿no?, en la traducción en castellano como la gestión del cambio, y que tiene como el objetivo asegurar que todos digamos, los empleados, los recursos de una empresa tengan experiencias, digamos, positivas, desarrollen experiencias positivas dentro de todo lo que es los cambios que se pueden producir dentro de una organización, ¿sí? Digamos, lo que buscan es, en definitiva, a un mediano plazo, es que la empresa tenga éxito, ¿no? Digamos, a través de sus recursos. Eso también se aplica a veces en el ámbito de las empresas estatales, ¿no? Pero no tiene digamos, tanto significado, tanto valor como sí pasa en el ámbito privado. Entonces, las preguntas que vamos a tratar de responder hoy, que son las que usted ya está viendo acá en el material, es qué es la gestión del cambio, ¿no? Es decir, qué implica que una empresa desarrolle cambios organizacionales dentro de su operación, cómo se implementan, ¿sí? Es decir, cuál es la forma de llevarlos adelante, llevarlos a cabo, sin tener, digamos, perjuicios o problemas, porque también ya vamos a ver un poco la resistencia a los cambios. Y vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de cambios organizacionales que se ven, con algunos ejemplos, y qué actividades se ven involucradas en esto de la gestión del cambio. ¿Bien? Entonces, para entenderlos de manera lineal, ¿no es cierto? La gestión del cambio implica una serie de herramientas o lineamientos que pueden ser inclusive técnicos o metodológicos, donde se va a gestionar a todos los recursos, a todos los empleados, para poder transformar la empresa, ¿sí? El tema de estas herramientas pasan por lo que es la capacitación, ¿sí? Estos lineamientos o estas cuestiones técnicas, empresas que realizan mejoras en las maquinarias, inversiones dentro de los recursos, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, una empresa de transporte de colectivos, pasar de colectivos de caja manual a caja automática, un ejemplo, ¿no? Con transportes públicos que tienen sistemas de autocobro del boleto, ¿no? Si todas esas cuestiones son gestiones de cambios para lograr una mayor efectividad dentro de la compañía, y hace de que se incluyan estas herramientas para que los recursos puedan, ¿no?, de alguna manera puedan aplicarlas y experimentar estos cambios y crecer dentro de la compañía, ¿no? Es decir, mejorar por decirlo así, su estatus, ¿no? En algún sentido, ¿sí? Pero bueno, Sí. justamente es esto, ¿no? La gestión, uy, taché encima, perdón. El tema de Profe, esas sí, preguntas no las mandó, ¿no? no, estas son las preguntas digamos, nos hacemos cuando hablamos sobre gestión de cambio, ¿sí? Es decir, no es, Ah,
No es la pregunta para que ustedes respondan. Este es el material de lectura y lo que estamos Sí, viendo sí. ahora es la introducción. Yo después les voy a enviar una guía para que ustedes puedan, en base a esta lectura y en base a un video que no sé si lo vieron, al Sí, video sí, lo de vi. la charla TED, ¿sí? Bueno, la charla TED lo que especificaba era justamente qué difícil que es para las personas adaptarse a los cambios, ¿no? Es decir, hay como una resistencia de los seres humanos, es decir, nosotras las personas, una resistencia a realizar cambios, ¿no? Es decir, ya sea por motivos de nuestro bienestar o por motivos un poco el temor, ¿no? A lo que viene, ¿sí? A la adaptación a lo que viene. Sí, sí. Eso hace de que sea mucho más complejo a veces, ¿no? Es decir, hoy la tecnología, justamente acá aparece, ¿no? La cuestión técnica, la tecnología hace de que se produzcan cambios permanentemente, ¿sí? ¿No? Es decir, Claro. esta cuestión técnica, es decir, hoy en la actualidad, hace de que las empresas vayan experimentando cambios. En el ámbito privado también, pero mucho más lento, mucho más lento, más pausado, es decir, tiene que ver con la burocracia quizás, ¿no? Que tiene más el ámbito público o estatal que el ámbito privado. Pero Sí. se produce. En esto, claramente que los pasos donde se realizan estos cambios tienen que ver con preparar y apoyar a los empleados. Sí o sí, al personal, sí, hay que prepararlo e incentivarlo, ¿no es cierto? Y apoyarlo también cuando aparecen los cambios. A veces no es difícil eh, que los recursos, es decir, los empleados, puedan adaptarse a estos cambios. Entonces, es toda una serie de herramientas que se tienen que tomar. ¿Mm? Eh, sí, le escucho. No, no, Ah, estaba prestando atención. bien. Bueno, ¿cómo se implementan estas gestiones? Bueno, ahí lo que hace el material es trabajar, eh, digamos, tomando alguna postura que es lineal, es decir, como si fuera un ejemplo básico, ¿no? Donde lo primero que aparece es cuál es el enfoque del cambio, ¿no? Es decir, las metas, los plazos, qué equipos, qué procesos, qué líderes, si es que hace falta, ¿no? Es decir, aparece como la estructura, se llama, o la base. Este es lo que Ujú, vamos a realizar, este es el cambio que va a realizar la empresa, ¿sí? Y después se realiza lo que sería un instructivo o guión, ¿no? Es donde se va a presentar el plan con las diferentes etapas, las diferentes fases. No todo se hace de un solo, digamos, Normalmente ningún tipo de plan o una gestión de cambio se realiza de un solo saque, digamos, un solo tirón, ¿no es cierto? Se va realizando con fases y con etapas, pueden ser más o menos, en base al tipo de cambio, en base a los recursos que tenemos, ¿no? Y ahí comienza, digamos, este tipo de involucrar al empleado dentro de su rutina a cambiar sus actividades o a cambiar lo que estaba haciendo, ¿sí? Esto tiene que ver porque normalmente cuando se realizan cambios globales, estos pueden impactar, ¿no es cierto?, en el desempeño, ¿no? Es decir, perjudicar al desempeño que tiene un recurso humano, si una persona, ¿sí? Cuando es negativo, el desempeño puede verse afectado, ¿sí? Se ofrecen los recursos que normalmente siempre van a tener que ver con capacitación, la mayoría de las veces, ¿no? Capacitar al personal y en muchos casos son incorporación de software y equipos, por ende digamos, trabajar con todo lo necesario, lo indispensable para que salga bien, para que se pueda hacer bien, ¿no? Por sí, ejemplo, las empresas de transporte de mercadería, cuando comenzaron con los sistemas electrónicos de embalaje y los sistemas electrónicos de control, fue todo un proceso para los empleados, ¿no? De dejar de anotar en papel y lápiz a pasar a tener que ticar, ¿no? Con máquinas y llevar en la computadora los registros, ¿no? Fue claro. un proceso complejo para toda la empresa de transporte de materiales o correos, ¿vio? Lo mismo pasó en los supermercados, es decir, de supermercados de tamaño mediano,
chico y mediano, adaptarse de cobrar de manera manual a cobrar todo de manera electrónica, ¿no? Con código de barras. Eso llevó todo un proceso, una transición muy importante, ¿no? Que es lo que decía acá. Acá están los recursos que se necesita. Bueno, tenía que ver con capacitación y con incorporación de software y equipos, ¿sí? Una de las cosas clave es la comunicación, ¿sí? Que tiene que haber entre los que preparan este cambio, los que preparan este plan y ejecutan este plan, con los que lo realizan. Esto es clave. Después hay un capítulo de comunicación, así que lo vamos a volver a ver esto. La comunicación dentro del sector recursos humanos es muy importante, ¿sí? Eso después lo vamos a ver. Vamos a ver que tiene digamos, una cuestión bastante pesada el tema de la comunicación porque es clave en el área de recursos humanos. Comunicaciones tanto con el personal, con los mandos medios, con las gerencias, ¿no? Y en el caso de cambios, la comunicación hace que se integre y que se actualice todos los mensajes y los lineamientos que se tienen, ¿no? Esto de actualización y mantener un mensaje claro es muy importante dentro de cualquier organización de recursos humanos. Entonces vamos a ver que eh, en las reuniones que se realizan, ¿no es cierto? Aquellos que lideran los proyectos de cambio tienen que como retroalimentar. Esta palabra después la vamos a volver a ver muchas veces, esto de retroalimentar, ¿no? Es decir, preguntar si hay dudas, si hay digamos, cómo se está ejerciendo, ¿no es cierto?, el cambio, ¿no? Esto es clave, clave, clave. La retroalimentación es clave para desarrollar cualquier cambio, ¿sí? Y vamos a ver que este capítulo, en realidad, la comunicación, lo vamos a volver a ver, ¿sí? Vamos a volver a ver dentro del espacio de un capítulo que se dedica a la comunicación interna, externa, de los recursos humanos, ¿sí? Y después aparece dentro de los incentivos algo que es muy importante para los empleados, que es celebrar esos logros, ¿no? Es decir, el compromiso, ¿sí? Que vamos a borrar el de abajo, ahí. Celebrar los logros, es decir, ir como incentivando, ¿no? Es decir, cada paso que se da, cada capacitación, los cursos, ¿no? Sí, Tienen que tener un reconocimiento. En muchas empresas hasta hay reconocimientos, digamos, económicos, ¿no? En otros simplemente de gestión o de promoción de un puesto. Pero bueno, siempre hay, digamos, algún tipo de reconocimiento, ¿no? Debería existir, debe existir para poder llevar adelante un tipo de cambio. La revisión del plan y los ajustes, otra de las fases, es una fase bien técnica, es decir, el control de cómo se va realizando y qué se debe ajustar, sería la última parte. Acá hay una parte que no está, que dentro de esto también aparece lo que es la evaluación, ¿sí? Hoy se está trabajando, hoy lo vamos a poner acá, mirá. La evaluación, porque se va evaluando permanentemente en los cambios. Nosotros, digamos, esto dentro de recursos humanos ha pasado, digamos, como que en el tiempo, o sea, el tiempo juega un papel importante y a veces es como que linealmente nos damos cuenta, pero el tiempo avanza tan rápido que se van procesando cambios permanentemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, llega un sistema, no sé, supóngase, trabaja en un comercio, incorporan un sistema, no sé, tecnología, se capacita, se pone en marcha, se evalúa, se ajusta, todo. Pasaron 2 años y ya hay otro nuevo. Otro, volver a empezar de nuevo, ¿no es cierto?, con estos planes de cambios, ¿sí? O a veces también es por la economía. Recordemos que hay muchos preponderantes dentro de lo que es una organización de recursos humanos y uno tiene que ver el aspecto económico, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, yo no imagino a una empresa de comercio hoy lo que debe estar pasando, ¿no? Con el tema de los precios, la suba, no bajas, bajas no hay, pocas, pero digo, claro. actualización de lista de precios, ¿no? Es decir, la actualización de ofertas, todo lo que está referido al Claro. comercio o actividad comercial hoy en este país debe estar pasando un momento de furor, escalofriante, ¿no?
Sí. También le puede Yo, por pasar. ejemplo, trabajo en Sí. una despensa y sí, los aumentos de precio es por semana, prácticamente por semana los aumentos. Claro, imagínese, mire, bueno, buenísimo el ejemplo, porque es como una pyme, puede ser, ¿no? Como una, Una despensa viene a ser, claro, una pyme, una un pequeña almacén. empresa. Claro, bueno, Sí, imagínese que quizás ahí tenga varias facetas manuales de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, usted va poniendo el precio en forma manual, pero si incorpora un sistema, si incorporara un sistema que sea de control electrónico de facturación y eso, no sé si lo tiene o no, debe ser todo un ajuste y una evaluación permanente de cómo se va optimizando y mejorando, ¿no? Es decir, porque sí, cambiar los precios una vez por semana, o sea, casi todas las semanas, es todo un trabajo extra, ¿no? claro, A la cual debe estar preparada, ¿no? Y ya ahí deja de estar, digamos, presente la capacitación sobre ventas o sobre comercialización, y se la debe capacitar mucho más para, para la gestión del cambio de valor, de costo, de precios, ¿no? Terrible. claro. Por eso le digo, todo lo que es comercio hoy está pasando por momentos agitados, ¿no? Y no solo comercios, o sea, sino también transportes, por la suba de los Claro, combustibles, ¿no? Rediseñando sí, rutas nuevas, rediseñando. Bueno, esto es justamente para lo que se trabaja la gestión de cambios, ¿no? Es decir, muchas veces por cuestiones de necesidad, muchas veces por cuestiones. Nosotros lo evaluamos acá como una cuestión de una decisión de la empresa, ¿no? Una decisión de la empresa que dice, bueno, voy a optimizar, voy a mejorar cosas. A veces tiene que ser con la necesidad, ¿no? Es decir, hacerlo porque hay dificultad económica, dificultad de mercado, dificultad de, qué sé yo, en las rutas, bueno, un montón de cosas pueden pasar. Dependiendo de la organización, recuerden que siempre ahí se aplican los cambios. Eh, bien, salimos del ejemplo y nos vamos a meter cuáles son los tipos de cambios. Los tipos de cambios que se analizan, nosotros vamos a ver acá que hay 4. En realidad hay varios más, pero acá ponemos los 4 más importantes, o lo que más se consideran importantes. ¿Sí? El, el incremental, es decir, el incremental habla de sumar cosas a su trabajo, tiene que ver con quizás los más habituales y los que a veces son más fáciles de adaptar. Supóngase que trabaja en una despensa, ¿no? Yo no conozco, pero digamos, bueno, supóngase que comercializa solamente alimentos no perecederos. Pero de repente la organización decide, bueno, vamos a incorporar alimentos perecederos, no sé, verduras. Entonces, ese tipo de cambio es incremental, porque en realidad son habituales los tipos de cambios de este tipo de organizaciones. En el caso de comercio, incorporar más productos o incorporar otro tipo de productos. Y a veces también son fáciles de adoptar, porque como es comercialización, digamos, si bien usted a lo mejor en el trabajo anterior vendía paquetes de fideos secos, por ejemplo, te va a decir, bueno, pero incorporamos la venta, no sé, de lechuga y tomate. Estamos hablando siempre de comercio, entonces lo que cambia es que trajo un producto precedero y que antes no estaba. Entonces estos cambios son los que se consideran incrementales, ¿no? A veces tienen que ver también con el uso de nueva tecnología, como nuevo software. En el caso de empresas de transporte, por ejemplo, incorporar una nueva ruta, ¿no? O incrementar, ¿no? Justamente me dice la palabra, la ruta que venía haciendo, incrementarla, no sé, 10 kilómetros más, porque entra a un barrio ahora y antes no entraba, ¿no? Esos cambios organizativos son los que más se utilizan y son los que también son más fáciles de que se puedan realizar, ¿no? Los incrementales, ¿sí? Siempre es algo que se agrega. Muchos casos, acá da el ejemplo del nuevo software, porque muchas veces tienen que ver con tecnologías, claro. ¿no? Incorporar nuevas tecnologías al trabajo es un cambio organizativo, pero son de los más habituales. Después aparecen los transformacionales. Estos ya son un poco más complejos porque va a afectar a varios sectores y normalmente se aplican, como bien dice la palabra, que es para transformar, se aplican mucho cuando se reestructura una empresa, normalmente porque viene por cuestiones de crisis, ¿no? Es decir, o hay cambios muy grandes. Esta reestructuración
que a veces son parciales o completas, hacen de que se transforme digamos, la operación que estaba realizando esa organización. Es como, mire, un ejemplo burdo, pero sirve. Usted, digamos, en la organización de su empresa, que es una almacén, una despensa, ¿no? Sí, Póngase que cierra las puertas al público, ¿no es cierto? No opera más con una venta comercial con atención al público y pasa a ser una venta por internet, ¿no? Por la pandemia fue la que trajo, por ejemplo, la pandemia del 2020 trajo un montón de cambios transformacionales. Es decir, la gente, claro, ¿me entiende? Organizaciones tuvieron que sí, transformar su actividad y su operación del sistema presencial al sistema virtual, por decirlo así, online, ¿no? Como que ahora la ujú, despensa, usted va a atender por una página de internet, una web, le van a bajar el pedido, usted lo va a preparar, lo va a ticar y lo va a entregar a un transporte, digamos, ¿no? Para que claro, se lo lleve al cliente. Eso es un cambio transformacional, eso es transformar la operación que usted estaba haciendo. Usted antes los clientes entraban por su puerta, entraban por la puerta y usted los veía cara a cara y los atendía y hacía su gestión, mejoraba su venta, ¿no? Hablaban de los chismes de la claro. cuadra, todo, pero digo, del barrio. Ahora pasó a ser algo como claro y concreto y es una operación que es netamente sin presencia. Bueno, la pandemia hizo de que muchas empresas y organizaciones cambiaran su sistema. Este es el cambio transformacional. ¿Por qué es complejo? Porque se reestructura, cambia la estructura de la que usted está acostumbrada, o está acostumbrado, digamos, el empleado, y pasa a una estructura totalmente nueva, ¿sí? Y se usa mucho, y la pandemia dejó un montón de ejemplos, muchísimos, muchísimos. Eh, el evolutivo puede ser, y el ejemplo también es válido en el caso que estábamos, ya que estamos en la despensa y con el almacén, el evolutivo también cierra dentro de la operación que recién hablábamos, ¿no? Porque el evolutivo es, si bien la empresa tiene un objetivo para poder lograr mayores réditos o incorporarse mejor a un mercado, va a incorporar otros objetivos, ¿no? ¿Por qué se llama evolutivo? Porque hace que evolucione es un cambio de evolución de la organización. No es lo mismo una despensa, supongamos, que tiene, no sé, 5 cajeros o 10 empleados. Por decirlo así, una empresa tiene 10 empleados. El almacén, 10 empleados para la operación. Bueno, como apuesta a un objetivo específico mayor, ¿sí? Se van de ahí, adquieren un lugar más grande, incorporan otro tipo de comercio, de negocios, y en lugar de tener 10 empleados, tiene 100, ¿no? Ya no es un almacén, ya es un supermercado de alto impacto, ¿no? Es decir, o se van a un shopping, qué sé yo, ¿no? Eso es evolucionar, digamos, cuando el cambio hace de que se pueda satisfacer mejor algún objetivo o se agregue un objetivo aparte del que ya tenía para evolucionar el negocio. Es decir, mayormente esto se da cuando las empresas crecen, ¿sí? O crecen en tamaño, crecen en operación, crecen en dimensión, o también crecen en sucursales, por ejemplo. Claro, No es lo mismo ser dueño de una despensa que ser dueño de 5, ¿no? Y ya estar en otra claro, ciudad también, capaz, no sé, tiene la despensa, no sé, Don Pepe está en Cervantes, en Huergo, en Regina, en Roca, así, wow, ¿no? ¿No? Panaderías mm, Mónica es un ejemplo de una organización que evolucionó. Panaderías Mónica original en Maiqué, ¿sí? Y de a poquito, ajá, cuando se instala en Roca, comienza a operar y a crecer dentro de su mercado y empieza a tener representación hasta en Valle Medio, a kilómetros y claro. kilómetros, ¿no? Bueno, eso es evolucionar y esa empresa comienza a crear cambios organizativos u organizacionales mucho mayores. ¿Bien? Y por último, Sí, el otro que vemos es el revolucionario, que ese es el cambio, acá lo habla de drástico, y sí, porque también está planteándose en crisis, y esto se vio muchísimo en Argentina también, en gran parte de Latinoamérica, no solo en Argentina, y en el mundo también, porque a veces se van, algunos comercios, perdón, algunas empresas van
rotando y mudando esto. El revolucionario es cuando se realiza un cambio realmente de última necesidad y es como si se jugara la última ficha, ¿no? En un casino, ¿no? Es decir, se gastó toda la plata, le queda una fichita y le queda para jugarse en un juego. Es decir, se toman Ujú. cambios que son rápidos y radicales, ¿no? Rápidos, radicales, y acá es el más difícil de implementar de todos, porque realmente si el personal no está preparado, si los recursos humanos no están listos o no han sido, digamos, preparados para esto, es muy, pero muy complejo, muy, muy complejo el cambio. El revolucionario existe, va a existir siempre, y tiene que ver con cambiar desde quizás de lo tradicional a algo, ¿no es cierto?, operacional de manera totalmente distinta, ¿no? Las revoluciones hacen de que si veníamos así nos demos vuelta, ¿no? Es decir, cambia totalmente. Eso es lo radical, ¿no? Es decir, como una bisagra, una puerta, ¿no? Cambia su forma. Estos son los que vemos mucho y en algunos ejemplos hemos visto, por ejemplo, que, no sé, la pandemia también mostró varios ejemplos de esto, porque pero la pandemia como fue algo realmente global, no es que siempre va a haber pandemias, ¿no? Esperemos, Sí, sí. esperemos que no, pero fue algo como que puso en prueba. Pero muchas empresas a veces por una cuestión de negocio, organizaciones por una cuestión de negocio, tienen que hacer este tipo de cambios para sobrevivir. Esa sería la palabra, sobrevivir, ¿no? Y cambian ¿Por radicalmente. qué ejemplo se podría dar de eso? Y por ejemplo, mira, suponete, acá estamos hablando en un cambio revolucionario, ¿no? Estamos hablando suponete, si tenías una operación, no sé, por ejemplo, de transporte y estás a la quiebra, ¿no? Eh, Sí, no sé, duplicar, digamos, tu operación, jugándote todo por el todo, porque ya no hay forma de levantar el negocio. Y si transportabas, ponerle cartas, ahora también incorporas cajas o cosas más pesadas, ¿no? Es decir, cambiás si bien a veces no perdés tu línea, pero cambiás drásticamente. O en el caso, ahí lo tenés, en el caso de una despensa, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, que está vendiendo, no sé, que la verdura no funciona, la venta de verdura, la venta de carne, y agarrás, entonces, bueno, listo, voy a incorporar perfumes, remedios, neumáticos, ¿no? Cambios radicales, ¿sí? Es decir, vos ah, agarrás y cambiás totalmente tu operación. Entonces la gente pasa y mira, pero ¿cómo? Sí, acá en el almacén no vendían verdura, no se vende más verdura, ahora se venden neumáticos. Y tenemos a alguien que los coloque y todo, ¿sí? Eh, Vos sabés que, mira, de eso hay, ¿qué supermercado trabaja en eso? Chango Más, Walmart también. Esos supermercados que son de grandes dimensiones tienen, digamos, muy bien estudiado esto de los cambios, y fíjate que son sí. aquellos que tienen todo tipo de operaciones, inclusive algunos tienen hasta patio de comida interno, ¿no? ¿Sí? Es Claro, sí, decir, sí. es como que en una despensa vos vendés pan, ponele. Pero de repente, como nadie entra a comprar el pan, ofreces, ponés mesa, silla, y también a partir de ahora vendés café con leche, qué sé yo, con torta frita, para que Claro, la gente entre. Entonces decís, pero ¿cómo? ¿Era un bar o era un café o una despensa? Y bueno, hiciste un claro. cambio radical de tu operación, porque querés seguir con el negocio. Eh, Me acuerdo cuando llegó Internet y no había, digamos, tanto Internet como hoy, ¿no? Es decir, tan público. Había muchos sitios que, por ejemplo, tenían café o tenían así como tipo desayunos y empezaban a instalar computadoras para ofrecer el servicio de Internet. Entonces ya vos ibas y lo que se llamaron burdamente cibercafé. Entonces vos ibas no solo a tomar un café, Ujú. sino también a entrar a Internet y a navegar, ¿no? A ver el diario, a ver tu Sí, sí. correo, ¿no? Estoy hablando allá por acá del 90. Son cambios revolucionarios, ¿no? Es decir, te revoluciona tu organización para o sobrevivir por cuestiones drásticas, ¿no? Es decir, es todo un tema. Mirá, Mm. hay otro ejemplo que me surgió recién ahora, tiene que ver con los diarios. ¿Viste? Los diarios de papel, el diario de papel ha ido perdiendo, va perdiendo durante estos últimos años, 20 años, muchísimo margen en el negocio, porque la gente ahora como está toda conectada y con un teléfono celular
con los teléfonos celulares vos accedés a todas las redes sociales. Bueno, ¿qué hicieron los diarios? Salieron, o sea, algunos siguen emitiendo el papel, obviamente, y siguen imprimiendo el papel porque es como una tradición, pero hacen un cambio revolucionario y pasaron a tener diarios digitales, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿No? Diarios digitales o portales de noticias o crearon radios digitales o radios de frecuencia, ¿no? De frecuencia modulada. Es decir, voy a decir, pero ¿cómo no eres un diario? Y ahora tenés una radio. Y bueno, pasa que como va cambiando, por ahí la gente ya no va a comprar el diario, el papel, como antes, que lo leía, sino que Claro, ahora, para estar informada, ¿qué hace la gente? Se entra a una red social, o entra, ¿no es cierto? O prende la radio, claro. o esas radios que están en internet. Entonces los diarios comienzan a hacer cambios revolucionarios. ¿Bien? Ujú. Bien, acá había otros ejemplos. Bueno, estos son los ejemplos porque te motivan a los cambios, ¿sí? Que plantean las cuestiones que tienen que ver con justamente reducción de gastos, reposición del mercado, cambio de liderazgo, ¿no? Es decir, esto ya estamos hablando de empresas que no tienen tantas crisis, ¿no? Empresas que Claro. quieren, claro, pues son empresas que quieren crecer. Es decir, acá en Ujú. Argentina estamos hablando de empresas que sobreviven y en otras partes del mundo estamos hablando de empresas que crecen, ¿no? Bueno, Claro. es difícil a veces de explicar lo que nos está pasando. Eh, mm, bueno, procesos internos. También el tema de los productos, sí, esto es reestructuración de productos, es cuando vos estás comercializando algún tipo de producto y ese producto cambia el formato, ¿no? Eh, Ujú. Automatización de tareas y procesos, ese es el más común de todos, ¿sí? Que hablábamos al principio, ¿viste? Los incrementales, los cambios incrementales, en este es el Sí, número uno, procesos, tareas, ¿no? Y esta integración del departamento tiene que ver a veces con o ampliación de los recursos o disminución de los recursos. Hay empresas que cuando están en crisis también realizan ese tipo de cambios porque al estar en crisis, ¿sabes qué hacen? Reducen su personal, ¿no? Y eso hace que la sí. organización tenga que realizar cambios. ¿Bien? Bueno, y para cerrar, lo único que nos quedaría ver es las actividades involucradas dentro de la gestión. Espera que quiero ver si puedo correr esto. Ah, tengo que salir. Bueno, ahí está. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Me estaba molestando la, no me dejaba abrir el coso y ahora no me deja. Bueno, la última parte, la que nos permite es ver exclusivamente cuáles son, digamos, las actividades involucradas, ¿no? Las actividades involucradas tienen que ver con eh, justamente eso, ¿no? Cómo el Departamento de Recursos Humanos es el papel, el que tiene el mayor papel protagonista dentro del escenario, ¿no? De los cambios, con apoyo psicológico, con la comunicación. Esto lo vamos a volver a ver, comunicación. No te creas que no lo vemos más. Las capacitaciones, los cursos, los incentivos, las herramientas, un montón de cosas. A veces algunos cambios ya vienen como, ¿cómo te podría decir? Formateados, es decir, para que recursos humanos sepa hacia dónde apunta, ¿no? Es decir, suponete que vos estás en el almacén, ¿no? Suponete que el almacén creció tanto que tiene tanta venta, entonces la directiva, los directivos, los dueños, deciden implementar un sistema digamos, de facturación electrónico, ponele, que no lo tenés ahora. Damos un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando compran el software y los equipos, vienen de la empresa que vendieron eso y capacitan a los empleados, ¿ves? Y le dicen, bueno, mira, esta es la computadora, así se factura, así se cobra, ¿no? Esas capacitaciones son, digamos, si bien son inherentes a recursos humanos, vienen ya Sí. con las herramientas. Eso pasa muchas veces, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decirlo, esta adopción de herramientas y plataformas y todas esas cosas en estos cambios si bien son los menos complejos, son los que también este recurso humano apoye. Los más complejos, viste, ya lo vimos, los revolucionarios, que son muy drásticos, Sí. ¿sí? Y los que te transforman la operación. También son drásticos porque la gente tiene resistencia.
se resiste, ¿no? El personal y los recursos humanos. Ahí yo les pasé un video, no sé si lo pudiste ver, una charla TED, para que Sí, la sí, la vean. vi. Ah, ¿qué te pareció? Contame. Estuvo muy interesante las preguntas que hacía en específico. Creo que era si estábamos dispuestos a hacer el cambio Mm, o qué reacción tendríamos ante un cambio o qué impacto tendría ese cambio. Me dejó pensando un montón la pregunta. claro. Bueno, imagínate, esas son las preguntas que se realizan, digamos, el personal, ¿no? Que uno puede tener en una empresa de recursos humanos, se hacen esas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando vos le planteas un cambio, ellos hasta no saben por qué, si aparece ese temor, viste que ella habla de eso un poco, el temor a los cambios, a Claro, salir de la zona de también lo leí confort. en lo que usted mandó, también Ujú. había una parte que hablaba mucho de los miedos y también quedé pensando en eso porque hablaba de los miedos a, por ejemplo, el miedo a cambiar de puesto, el miedo a expresar tus ideas, Claro. o sea, qué, qué es lo que va a producir en el compañero, si se va a poner celoso o no. Mm, mm. Entonces eso también me quedó regulando también junto con el video, porque es como que preguntaba casi lo mismo también. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Y eso pasa muchísimo en organizaciones, ¿no? Es decir, no solo por la salida del confort, sino por las preocupaciones. Imagínate en un panorama como el que tenemos hoy, con conflictos laborales, conflictos económicos, y que venga una organización y plantee un cambio. Es decir, wow, listo. Tengo todos los números para irme, ¿no? Y todo el mundo piensa en el despido y en quedarse sin trabajo. Bueno, pues es muy importante en esos casos que dentro de recursos humanos, digamos, la organización pueda manejarlos, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, en Argentina sería re difícil hacer cambios, salvo que sean drásticos, ¿no? Que esos no Claro, avisan, eso no piden permiso, aparecen como soluciones, recién viste que lo veíamos en el material, soluciones de vida o muerte, por decirlo de una manera, ¿viste? Es decir, para salvar un negocio, bueno, ahí no hay mucha, digamos, alternativas y son muy difíciles y muy complejos de aplicar. En cambio, en un claro, cambio de transformación o en un cambio evolutivo, ¿no? Es decir, que vos evoluciones el negocio, también aparecen los temores, porque si vos decís, bueno, claro, vamos a traer una máquina ahora que, no sé, poner un ejemplo, ¿no? Que cuente las personas que salen, pero, uy, eso lo hacía yo antes, ¿viste? O sea, vos te quedás pensando, claro, diciendo, ¿por qué traer una máquina que va a contar las personas que entran y salen al negocio? Entonces vos quedás diciendo, claro, wow, ¿la trajeron para reemplazarme o la trajeron para ayudarme a mí? Bueno, entonces esa es la comunicación tan necesaria que se plantea desde los recursos humanos, ¿viste? claro, Que vos le puedas transmitir a esa persona, no, mirá, mi empresa trae esta máquina para ayudarte en tu trabajo, ¿sí? Vos tenés que claro, capacitarte, aprender, va a haber un tiempo, ¿no? Razonable de eso, y después, listo, a partir para crecer, ¿no? Es decir, pero bueno, son, digamos, claro, surgen todos esos miedos que exponía la chica en el video, más lo que leía en el ujú, Word que mandó. Los miedos, ujú, esos que le llegan a los empleados, que quizás también se acercan a alguien, como ujú, decía en una parte, que los empleados, en cierto, con el que está a cargo son de una forma, más cuando están solos son de otra. Eso también me queda mm, eh, pensando, porque, bueno, yo también, aparte de trabajar en una despensa, trabajo con otra organización y, y por ahí quedamos ahí mirando ¿y por qué ese no trabaja? Pero al líder no se lo decimos. Es algo así, claro, más o menos. Entonces claro. ahí que también meditaba eso, lo que leía meditaba en eso. Sí. Bueno, después cuando veamos comunicación, vamos a ver algunas herramientas necesarias para la comunicación porque es muy importante. Yo creo Claro, que uno de los, o sea, creo yo y otros pensadores también, ¿no? Es decir, otros eh, personas que trabajan en lo que es recursos humanos, ¿no? En esto de materiales de producción, plantean de que uno de los grandes problemas que hay dentro de las empresas es la comunicación.
¿no? Justamente. Claro. Entonces, eso también lo vamos a ver, hay un capítulo dedicado exclusivamente a eso. ¿Sí? Bien, Sí, yo de lo que hicimos ahora, del video y este material, les dejo sí. un trabajo para la semana, bien sencillo, Dale. y después les subo el material Sí. para la próxima clase. ¿Sí? Listo. Subo el material y subo esta clase otra vez grabada, la voy a volver a subir. También saco el enlace y la subo para que lo puedan volver a ver si es necesario, si no, no. Y Sí. nos estamos encontrando entonces la semana que viene. Eh, Listo. Seguimos, vemos ahora, vamos a ver otro punto de la organización con respecto a los cambios y a por qué se producen. Ahora vamos a buscar el por qué, ¿no es cierto? Decir estas cuestiones dentro de una organización y qué herramienta tenemos dentro de recursos humanos. Y ahí Sí, sí. vamos a ir ya cerrando el módulo 2. Entonces, subo el video, subo la actividad y el material para el próximo sábado. ¿Bien? Listo. ¿Dudas, preguntas? No, no. Ok. Buenísimo, entonces. Bueno, cortamos acá. Que tenga buen fin de. Igualmente, chao, chao. Chao, nos vemos.